Vamos a hablar acerca del problema número 9 de Apolonio, que dice lo siguiente. Yo quiero trazar ahora una circunferencia que sea tangente a dos círculos y a una recta. ¿De acuerdo? Entonces vamos a escribir el enunciado que dice así. Sean L una recta y C1 de centro A y radio 1 una circunferencia y C2 de centro en B y radio R2 otra circunferencia. Entonces quiero trazar una circunferencia que sea tangente a L y a C1 y C2, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero vamos a considerar el caso general donde las circunferencias C1 y C2 van a ser mutuamente excluyentes y L es una recta que pues no va a cortar ambos círculos. Esos casos particulares donde la recta corta ambos círculos o donde las dos circunferencias son tangentes, pues no tiene mucho chiste. Entonces, si resolvemos el caso general va a ser un poco más sencillo resolver esos casos particulares. Esos casos particulares pueden quedarse como un ejercicio, ¿sí? Entonces, bueno, pues aquí tengo mi esquema. Tengo, tengo las dos circunferencias, la de centro en A y radio R1, la de centro en B y radio R2 y mi recta L. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues lo que vamos a hacer es básicamente reducir este problema al problema número 8. Por ejemplo, imagínense que aquí tuviéramos una circunferencia solución de este problema. Por ejemplo, yo qué sé, por decir algo de este estilo. Y aquí tengo una circunferencia solución de centro en O, por así decirlo, que haga punto de contacto aquí en U y en V. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si a esta circunferencia de centro en O la infláramos la cantidad de R2 unidades? Es decir, le aumentáramos el radio, la cantidad de R2, que en este caso es el radio de la de acá. Entonces tendríamos una circunferencia más o menos así. ¿De acuerdo? Entonces, esta nueva circunferencia, al inflar la circunferencia solución, esta nueva circunferencia tendría que pasar por el punto B. Y entonces sería tangente a una circunferencia que tiene centro en A, pero cuyo radio, o sea, el radio de esta que estoy dibujando, sería básicamente, tendría una medida de R1 menos R2 unidades, es decir, el radio de esta tendría una cantidad de R2 menos R1 unidades, ¿de acuerdo? Y aparte, esta nueva circunferencia que ya está inflada ya no sería tangente a mi recta original, sino más bien sería tangente a una recta a la que le vamos a llamar L', por así decirlo, ¿sí? Que sería paralela a la recta L original, pero estaría trasladada la cantidad de R2 unidades, es decir, la distancia entre la recta L y L' sería de R2 unidades, ¿de acuerdo? Entonces esto digamos que me da como una pauta para poder ver qué puedo hacer, ¿no? Entonces, lo que haría, hay de dos opciones. Lo que haría es ahora considerar entonces una circunferencia de centro en A, pero reducida a la cantidad, cuyo radio, perdón, sea R2 menos R1 y considerar una recta L' paralela a L, pero desplazada R2 unidades, ¿de acuerdo? Y entonces el problema se me reduciría al problema 8, porque entonces consideraría esta circunferencia, la recta L' desplazada R2 unidades y, y el punto B. Entonces ahora el problema sería encontrar una circunferencia tangente a esta recta L' y que pase por B. Entonces una vez que obtengamos el centro de esa circunferencia, simplemente desinflar la circunferencia de aquí y obtendríamos una circunferencia solución. O también podría darse el otro caso, donde a lo mejor yo inflara esta circunferencia, la circunferencia con centro en A, le aumentara la cantidad de R2 unidades
pero entonces esta recta, la recta L, la desplazaría R2 unidades, pero en dirección hacia B, es decir, acercaría la nueva recta la cantidad de R2 unidades hacia arriba. Entonces, ese es el caso que de hecho vamos a resolver. Vamos a inflar, bueno, a considerar más bien la circunferencia de centro en A, pero que tenga radio R1 más R2, y entonces a la recta L la vamos a trasladar R2 unidades en dirección hacia B. ¿De acuerdo? Ese va a ser el truco para poder cambiar el problema 9 de Apolonio al problema número 8. ¿Sí? Entonces, pues vamos a hacer lo siguiente. Okay. Entonces ahora vamos a considerar la circunferencia A cursiva de centro en A y radio R1 más R2, el punto B y la recta L1 paralela a la recta L, pero trasladada hacia B la cantidad de R2 unidades, es decir, obtendríamos lo siguiente. Entonces obtenemos el siguiente esquema. Aquí tengo a la circunferencia punteada. Esta circunferencia es la circunferencia con centro en A y cuyo radio es R1 más R2, es decir, pues esta distancia de aquí para acá es precisamente R2. Y entonces todo este segmento mide R1 más R2, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Pues voy a reducir el problema 9 al problema 8, es decir, voy a encontrar la circunferencia que es tangente a esta circunferencia punteada que pasa por el punto B, o sea, no le voy a hacer caso a la circunferencia de aquí en azul, y que aparte va a ser tangente a la recta L1. Esta recta L1 es precisamente una recta paralela a L, pero que ha sido desplazada la cantidad de R2 unidades en dirección hacia B, ¿de acuerdo? Entonces aquí borramos esto y pues vamos a hacerlo. Entonces, ¿cuáles eran los pasos para resolver el problema 8? Bueno, como este es un punto que va a ser mi polo de inversión, lo que hago ahora es trazar las tangentes desde B hacia la circunferencia punteada. Entonces aquí tengo un punto de intersección, al cual le voy a llamar I. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, mi circunferencia de inversión va a ser aquella que tenga centro en B, pero que su radio sea precisamente la longitud que hay de B hacia el punto de contacto de la tangente por B trazada hacia la circunferencia punteada, que es en este caso I. ¿De acuerdo? Entonces, borramos esto y hacemos el dibujo un poquito mejor. Aquí está, ¿no? Entonces, aquí mi circunferencia de inversión es esta, ¿sí? Tiene centro en B, que va a ser el polo de inversión, y radio BI. Aquí este punto I es el punto de contacto de la tangente trazada por B hacia la circunferencia punteada, ¿sí? Entonces, bueno, ya que tengo esta circunferencia de inversión, recordemos que la circunferencia de centro en A y radio R1 más R2, pues es ortogonal al círculo de inversión por construcción. Entonces, pues esta circunferencia punteada se invierte en ella misma, ¿de acuerdo? El siguiente paso, si recuerdan el video anterior, era invertir precisamente la recta, en este caso la recta L1. Ya no voy a invertir la recta L porque esta digamos que no la estamos considerando. La recta que estamos considerando es precisamente la recta L1, ¿sí? Porque el problema 8 se reduce nada más a trazar el círculo tangente a este círculo punteado que pase por B y que sea tangente a la recta L1. Entonces ahora vamos a invertir la recta L1. Esta recta L1 pues no pasa por el polo de inversión. Entonces su inversa va a ser una circunferencia que pasa por B y que pasa por los puntos de intersección de la recta L1 junto con la intersección de la recta L1 con la circunferencia de inversión, que sería en este caso este punto de aquí y este punto de acá. ¿De acuerdo? Entonces, esta circunferencia en color rosa, pues es la inversa de la recta L1. ¿Sí? Entonces, el tercer paso para poder terminar el problema 8,
pues era trazar las 4 tangentes comunes. ¿A quién? ¿A qué circunferencias? Bueno, pues a la circunferencia punteada, ¿sí? Y a la inversa de la recta L1, ¿sí? Entonces, tenemos esta tangente en color rojo, que es una tangente común a esta y a esta circunferencia en rosa, y otra tangente en color verde, que es la tangente común al círculo punteado y al círculo rosa, ¿sí? O sea, estoy trabajando con las tangentes externas, ¿sí? Ahora, el último paso era invertir precisamente estas rectas, la recta roja y la recta en color verde. ¿Cómo las invertimos? Bueno, pues sus inversas, la inversa, por ejemplo, de la recta en color rojo, va a ser una circunferencia que va a pasar por el polo de inversión, que en este caso es B, ¿sí? ¿Por dónde va a pasar? Bueno, pues vamos a ver. La recta en color rojo hace tangencia con la recta, con la circunferencia punteada precisamente en N1, ¿de acuerdo? Entonces, la inversa de la recta roja y la inversa de la circunferencia punteada van a seguir conservando esa tangencia. ¿Pero en qué punto? Precisamente en el inverso de N con respecto al polo B. ¿Cómo localizo ese inverso N? Pues muy sencillo. Trazo la recta que conecta a B con N, que es precisamente esta, ¿sí? Y como esta circunferencia se invierte en sí misma, entonces como N está sobre el círculo punteado, entonces la inversa, el inverso, perdón, del punto N es precisamente el punto de intersección de la recta BN con el círculo punteado, que en este caso es N1, ¿de acuerdo? Entonces, la circunferencia, la inversa, perdón, de la recta roja va a pasar precisamente por N1 y va a hacer contacto con esta, ¿sí? Porque esta se invierte en sí misma. Lo mismo pasa con el punto R. R es el punto de contacto de la recta en color rojo con la circunferencia en color rosa. Entonces, pues, la inversa de la recta roja y la inversa de la circunferencia en rosa van a seguir conservando esa tangencia. ¿En dónde va a ser la tangencia? Precisamente en el inverso de R con respecto al polo en B. ¿Cómo encuentro el inverso del punto R? Pues muy sencillo, otra vez conecto o trazo la recta que conecta a B con R, que es esta de aquí. Y ya sabíamos, bueno, más bien como R está sobre la circunferencia en rosa, entonces el inverso de R tiene que estar sobre la inversa de la circunferencia en rosa. Pero la inversa de la circunferencia en rosa es precisamente la recta L1. Entonces el inverso de R con respecto al polo B va a ser la intersección de la recta BR con L1, que es precisamente este R1 de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, pues ya terminamos. La inversa precisamente de la recta en color rojo va a ser la circunferencia que pasa por B, por N1 y por R1, que es precisamente esta circunferencia en color rojito de aquí, ¿sí? Y el mismo tratado lo puedo hacer con la recta en color verde. Entonces, ya para no hacer más largo este video, pues aquí ya les dibujo la circunferencia, la inversa de esta recta en color verde, que hace precisamente contacto con esta circunferencia punteada en este Q1 y hace contacto esta circunferencia con la recta L1 precisamente pues en este S1, ¿sí? Entonces, estas son las circunferencias solución del problema 8. Pero entonces, como estamos resolviendo el problema 9, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Bueno, pues si se dan cuenta, a esta circunferencia en color rojo, simplemente le tengo que aumentar la cantidad de R2. Entonces la inflamos, ¿no? Entonces, el centro de esta circunferencia en rojo, pues es este punto T. Entonces, con centro en T, nada más inflo la circunferencia o lo aumento al radio la cantidad de R2 unidades. Y entonces me va a quedar esta circunferencia de aquí. ¿Sí? Ahí más o menos. Imagínense que esta circunferencia en color rosa, pues es la circunferencia inflada. Es la circunferencia inflada de la circunferencia en color rojo. Entonces, bueno, pues hacemos el dibujo un poquito más bonito en la siguiente diapositiva. Estamos buscando los centros de la circunferencia solución del problema original. Pues los centros de la solución ya del problema 9, pues son precisamente los mismos que los centros obtenidos anteriormente, que en este caso eran T y V. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos el diagrama. En este caso T es el centro de la circunferencia en color rojo, la punteada,
y V es el centro de la inversa de la recta verde, que en este caso es el círculo verde punteado de aquí. Entonces lo único que necesito hacer es amplificar estas circunferencias obtenidas. ¿Cuánto voy a amplificar sus radios? Los radios los voy a amplificar la cantidad de R2 unidades. Entonces haciendo centro en T y y abriendo el compás, la distancia de T a N1, sumándole R2, entonces pues obtengo esta circunferencia en color rojo, ¿sí? Y haciendo haciendo centro en B y abriendo el compás la distancia que va de B a este punto de contacto Q1, si a ese radio le sumamos la cantidad de R2, obtenemos la circunferencia en color verde. Entonces, estas dos nuevas circunferencias son precisamente los círculos solución, pero ya del problema original. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita nada más hicimos el tratamiento con las circunferencias en color, con las circunferencias, con las tangentes externas a la circunferencia punteada y a la circunferencia en color rosa. ¿De acuerdo? Pero ahora la pregunta es, ¿será que las tangentes internas al círculo punteado y a la circunferencia en rosa, sus inversas, serán las soluciones o serán también círculos solución al problema original? Pues vamos a ver qué pasa. En esta imagen se observa lo que ocurre con las tangentes internas. Por ejemplo, aquí tengo una tangente interna que es en color amarillo, ¿sí? Y pues básicamente repetí los mismos pasos del problema 8, es decir, invertí esta tangente común a la circunferencia punteada y a la circunferencia en rosa, la invertí y y su inversa pues es una circunferencia, que obviamente pasa por el polo B, pero me doy cuenta de algo extraño, que en este caso la inversa de la tangente en color amarillo, que es esta circunferencia punteada, pues, pues sí pasa por B y sí es tangente a la recta L1, pero cuando intento prolongar o aumentar el radio a esa circunferencia punteada, le aumento la cantidad de R2 unidades a ese radio, entonces pues va a ser tangente a la recta L, a la circunferencia con centro en B, pero no va a ser tangente a la circunferencia con centro en A y radio R1. De hecho, se le aumenta todavía R2 unidades más, o sea, la distancia de aquí, desde este punto hasta era R2. Entonces, pues la distancia, bueno, de aquí a acá es R2, ¿no? De aquí a acá es R2. Entonces, de este punto a este punto, pues es otra vez es R2, o sea, que todavía se sale el doble de R2, el doble de R2 unidades se sale todavía la circunferencia, esa circunferencia color amarillo. Entonces, en efecto, este proceso que hicimos de inflar la circunferencia de centro en A y radio R1, inflar su radio R2 unidades, pues no me sirve para las tangentes internas, ¿no? Entonces, pues, qué es lo que procede para poder hacer eso? Pues en vez de, ¿qué les parece si en vez de que se amplíe R2 unidades hacia afuera, lo hace hacia adentro? Es decir, vamos a considerar ahora, en vez de considerar la circunferencia de centro A y radio R1 más R2, pues ¿qué les parece si consideramos entonces la circunferencia de centro en A, pero radio R1 menos R2? Entonces, consideramos la circunferencia de centro en A y radio R1 menos R2. El punto B lo voy a seguir considerando y la recta L1 igual paralela a la original, pero trasladada R2 unidades hacia B. O sea, todo lo demás se queda, el único cambio va a ser en considerar a esta circunferencia de centro en A y radio R1 menos R2. Entonces, pues aquí tengo el esquema, tengo el punto B, la recta L1, y esta circunferencia punteada, pues es la circunferencia de centro en A, y radio R1 menos R2. Entonces, ¿qué hacemos? Pues con esos datos, repetir los pasos del problema 8 y encontrar las circunferencias, solución. Y entonces, vamos a ver.
Bueno, pues en este esquema tenemos lo que les estaba mencionando. Tengo aquí mi circunferencia de centro en A y radio R1 menos R2, el punto B y la recta L1. Entonces, pues ahora, ¿qué hacemos? Repetimos los pasos del problema 8. Entonces, con centro en B, trazo, bueno, desde B, trazo una tangente hacia esta circunferencia, de modo que haga contacto en G. ¿De acuerdo? Entonces, con centro en B y radio BG, trazo una circunferencia, que esta va a ser mi circunferencia de inversión. ¿De acuerdo? Entonces, el siguiente paso ahora es invertir la recta L1 con respecto a esta circunferencia. Entonces, L1 se transforma en una circunferencia que pasa por B y por estos puntos de contacto, este punto I y este punto de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, que son los puntos de intersección de la recta L1 con la circunferencia de inversión con polo en V, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos la inversa de la recta L1 y ahora el siguiente paso pues es trazar las tangentes internas, que en este caso pues es la recta en color amarillo, que es una tangente interna a esta de aquí y a la circunferencia en color rosa, ¿sí? Esta recta en color amarillo hace contacto con esta circunferencia precisamente en este punto Q, si no me equivoco, y en este punto P de acá. P es el punto de contacto de la tangente interna, de la tangente amarilla con la circunferencia en rosa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo calculo su inversa? Pues nada más hay que ver por dónde va a pasar la inversa. Entonces, la inversa de la recta amarilla, pues va a pasar por el inverso de Q, que en este caso, pues, ¿cómo lo localizo? Conectando o trazando la recta que conecta a B con Q, y esa recta va a cortar de nuevo a esta circunferencia en punteada en un punto Q1, en un punto Q1. Recuérdense que esta circunferencia punteada, pues, es ortogonal a la circunferencia de inversión, entonces, pues, inversa es ella misma. Entonces, el inverso de Q con respecto al polo en B, pues es precisamente Q1. Entonces la inversa de la recta en amarilla va a pasar por Q1. Y pues bueno, quiero localizar el inverso de P con respecto a este polo B. Pues simplemente conecto a B con P. Y pues como P está en la circunferencia en color rosa, pues entonces el inverso de P tiene que estar en la inversa de la circunferencia en rosa, que es precisamente la recta L1. Entonces, pues ese punto, ¿quién es? Es la intersección de la recta BP con L1, que es en este caso, pues este punto que está aquí, P1. Entonces, mi circunferencia, la circunferencia inversa de la recta en color amarillo, pues va a ser la circunferencia que pasa por Q, que pasa por por B y por este P1, ¿de acuerdo? Entonces, pues en el siguiente diagrama les coloco la circunferencia ya trazada, ¿de acuerdo? Y bueno, pues aquí está el esquema que les quería mostrar. Aquí se ve la inversa de la recta en color amarillo, pues es esta circunferencia punteada que pasa por Q1, B y este de aquí que es P1, ¿sí? Entonces, pues esta circunferencia sí me sirve. Le voy a localizar su centro a la circunferencia amarilla punteada, que es este punto T. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente esa circunferencia, cuando le aumente al radio la cantidad de R2, pues ya va, esa nueva circunferencia va a ser una circunferencia solución del problema original. Entonces, haciendo centro en T, abrimos el compás, la distancia que hay desde T a Q1, a esa distancia le aumentamos R2 y entonces obtengo esta circunferencia en color amarillo, ¿de acuerdo? Esta circunferencia en color amarillo pues ya va a ser tangente a la circunferencia en centro en A y radio R1, a la circunferencia en B y radio R2 y por supuesto a la recta L. Y entonces con la otra tangente interna también funciona, es decir, la otra tangente interna común a este círculo punteado y este círculo en rosa, que es más o menos una recta por aquí, pues también funciona, ¿no? Entonces, vayamos a la otra diapositiva y ya no les voy a explicar los pasos, creo que ya es obvio cómo obtener esas inversas. Y pues aquí tengo la otra tangente interna. Tenemos aquí la circunferencia de centro en A y radio R1 menos R2. Y
y esta tangente interna de aquí, en color rojo, que es común a esta circunferencia y a esta circunferencia en rosa. Entonces, cuando la invertimos, obtengo esta circunferencia punteada de centro en S, que hace contacto aquí en R1. Entonces, con centro en S y abro el compás del tamaño de S a R1. Si a esa distancia le aumento R2, obtengo esta circunferencia en color rojo, que es una circunferencia que es tangente al círculo de centro en A y radio R1, al círculo de centro en B y radio pues R2, y por supuesto va a ser tangente también con la recta L, que es la recta original, ¿de acuerdo? Entonces, pues con esto terminamos el problema número 9 de Apolonio, que es un caso especial del problema 8, si usamos el método de cambio de tamaño, ¿vale? Bueno, entonces pues ya llegó el turno de resolver ahora sí el problema estrella de toda esta exposición, que es el problema original de Apolonio. Entonces se plantea de la siguiente manera. Dice, dadas tres circunferencias de radios arbitrarios, de preferencia, o vamos a pedirle que los radios sean mayores que 0, y el radio que sea menor que infinito, es decir, no vamos a considerar puntos ni rectas. Entonces, quiero dibujar una circunferencia que sea tangente a las tres dadas, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos a considerar las tres circunferencias, una de centro en A y radio R1, que es esta que está aquí, de centro A y radio R1, una circunferencia C2 de centro en B y radio R2, y una circunferencia C3 de centro en C y radio R3, ¿de acuerdo? Entonces, aquí para que el problema quede un poco más sencillo, vamos a pedir que los radios de las circunferencias sean todos diferentes. Entonces, de preferencia vamos a pedirle que el radio 1 sea mayor que el radio 2 y que el radio 2 sea a su vez mayor que el radio 3. Es decir, que esta circunferencia sea más grande. Esta circunferencia es la más grande, perdón. Esta es la mediana y pues esta es la pequeñita, ¿de acuerdo? Entonces, hay dos soluciones para este problema. La solución de Jorgon tiene que ver con el hecho de que las circunferencias resolutoras o circunferencia solución siempre van a aparecer por pares, y Jorgon usa el hecho, o considera más bien, los ejes de similitud de tres circunferencias, bueno, considera los ejes de similitud de las tres circunferencias, porque se demuestra que los ejes de similitud de esas tres circunferencias son el eje radical de una pareja de circunferencia solución. Entonces, como hay 4 ejes de similitud, entonces va a haber 8 soluciones, ¿de acuerdo? La segunda solución va a ser la que vamos a abordar aquí. Vamos a usar el enfoque del cambio de tamaño. Entonces, lo que haremos básicamente es esta circunferencia de centro en C y radio R3, o sea, la pequeñita, la vamos a reducir a un punto. Entonces, el problema va a ser ahora eh, encontrar una circunferencia que pase por este punto y que sea tangente a algunas circunferencias que tengan centro en A y centro en B, pero de radios diferentes a la original. Es decir, si modificamos esta circunferencia, entonces estas circunferencias se tienen también que modificar. Entonces vamos a ver cómo vamos a modificar esta circunferencia, ¿sí? Entonces, pues, una vez que modifiquemos este problema, el problema 10 se va a convertir al problema sexto. El problema sexto decía, quiero que dibujes una circunferencia que pase por un punto y que sea tangente a dos circunferencias dadas, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Entonces vamos a tomar como punto de partida el punto C, es decir, esta circunferencia la vamos a modificar de modo que se reduzca a un punto. Entonces veamos qué condiciones le tenemos que modificar al problema 10 de Apolonio para que se reduzca al problema número 6. Entonces, lo primero que quiero que recordemos es las soluciones del problema 6 de Apolonio. Entonces vamos a poner una solución. Por ejemplo, en esta imagen, ¿sí?, tengo la solución del problema 6 de Apolonio cuando consideramos el punto de inversión, el centro de homotesis interno de esta circunferencia y de esta, ¿de acuerdo? Entonces,
Las soluciones para este problema son precisamente la circunferencia en amarillo y la circunferencia en color verde, ¿de acuerdo? Entonces, por aquí voy a dibujar la circunferencia C3, con centro en C y radio R3, ¿de acuerdo? Es esta de aquí. ¿Sí? Entonces, ahí está. Entonces, si quiero usar la técnica de ampliación de tamaño o reducción de tamaño, necesito pensar lo siguiente. Bueno, si esta circunferencia C3 de radio R3 y centro en C, que en este caso el punto C lo está jugando el papel P, si esta circunferencia se degenera en un punto, la pregunta es, ¿qué necesito hacerles a las circunferencias originales C1 de centro en A y C2 de centro en B? Entonces, pues vamos a imaginarnos lo siguiente. Espero que me dé a entender en este punto. Bien, quiero que se imaginen que esta circunferencia que tengo aquí, la que estoy señalando con centro en A, es la circunferencia C1 de radio R1, ¿sí? Y centro en A, pero ya modificada. Es decir, posiblemente se expandió o posiblemente se redució. ¿De acuerdo? Entonces, cuando C1 se expande o se reduce, a lo mejor, bueno, se obtiene esta, ¿de acuerdo? Esta circunferencia que está aquí, vamos a pensar que es la circunferencia C2 de centro en B y radio R2, pero ya modificada, es decir, expandida o reducida. En pocas palabras, esta de aquí es la circunferencia que se obtiene al modificar la circunferencia C2 de centro en B y radio R2. Entonces, para ver qué les tenemos que hacer a las circunferencias originales, vamos a hacer lo siguiente. Si esta es una circunferencia solución del problema 6 de Apolonio, entonces, para que esta circunferencia en amarillo haga contacto con esta C3, hay de dos opciones: que la amplifique la cantidad de R3 unidades o la reduzca, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, voy a suponer que la voy a reducir. Entonces, vamos a suponer que esta circunferencia en amarillo la voy a reducir la cantidad de R3 unidades, precisamente para que esta circunferencia en amarillo haga contacto con esta C3. ¿Sí? Entonces la vamos a dibujar en color rojo. Entonces vamos más o menos a obtener una circunferencia concéntrica a la amarilla. Imagínense que esta es una circunferencia, es la circunferencia en color amarillo, pero ya reducida. Entonces esta circunferencia en amarillo pues ya hace tangente con la C3, con la circunferencia C3. Entonces la pregunta es, ¿cómo deberían de ser las circunferencias originales? Bueno, pues la circunferencia original con centro en A y radio R1 tendría que hacer contacto con esta circunferencia en color rojo. Entonces más o menos tendríamos algo así. Y la otra tendría más o menos algo así. ¿De acuerdo? Entonces, estas circunferencias en color negro son las originales, es decir, esta de aquí es la C1, esta es la C2 y esta es la C3. Entonces, ¿qué le tenemos que hacer a la C1 para ¿qué le tenemos que hacer a la C1 para que se convierta en esta circunferencia azul? Pues muy fácil, expandirla. ¿Cuánto la vamos a expandir? R3 unidades. ¿Qué le tenemos que hacer a esta circunferencia C2 con centro en B y radio R2? Pues reducirla. ¿Cuánto la vamos a reducir? R3. Es decir, a la C1, al radio lo vamos a expandir R3 unidades y al radio de la segunda circunferencia, la C2, lo vamos a reducir la cantidad de R3 unidades. ¿De acuerdo? Entonces, en esta, la circunferencia C1 se expande, mientras que la circunferencia C2 se reduce. Pero también puede ocurrir el proceso inverso. Vamos a borrar. Por ejemplo, aquí tengo otra vez mi circunferencia C3. ¿Sí? Y ahora también lo que puedo hacer es amplificar la circunferencia en amarillo. Vamos a amplificarla, pero ahora igual con color rojito. La amplifico esta circunferencia en amarillo, la voy a amplificar la cantidad de R3 unidades. Ahí está, ¿no? De modo que haga contacto
en este punto con la C3. Entonces ahora la pregunta sería, ¿cómo deberían de ser las circunferencias originales? Entonces la circunferencia original, la C1, la que está centrada en A, más o menos debe de tener esta estructura. Así, y la otra debe de ser más o menos así. Ay, tengo muy fea esa. Bueno, en realidad todos mis dibujos están quedando feos. Ahí está. Entonces, estas circunferencias en negro son precisamente las originales. Entonces, ¿qué le tenemos que hacer a esta circunferencia original C1 para que se convierta en esta circunferencia en azul? Bueno, pues la original se le tendría que reducir la cantidad de R3 unidades, mientras que a esta se le tendría que expandir R3 unidades. ¿De acuerdo? Entonces, pues, vamos a hacerlo. El primer paso que haremos va a ser lo que hablamos al inicio. Entonces, en el primer diagrama que ya borré, dijimos que a la circunferencia original de centro en A la vamos a expandirle a su radio la cantidad de R3 unidades y al círculo de centro en B le vamos a quitar la cantidad de R3 unidades para poder reducir el problema 10 de Apolonio al problema sexto. Y después vamos a abordar este último. Ahora la circunferencia C1 original la vamos a reducir, la cantidad de R3, y a la circunferencia C2 con centro en B la vamos a expandir, la cantidad de R3 unidades. ¿Vale? Entonces, vamos a eso. Okay. Bien, veamos. Vamos a considerar entonces el círculo A cursiva de centro en A y radio R1 más R3. El círculo B de centro en B y radio R2 menos R3 y el punto C. ¿De acuerdo? Entonces, pues, ¿quiénes van a hacer esas nuevas circunferencias? Pues esas nuevas circunferencias son las siguientes. Es esta es la A garigoleada, la cursiva, por así decirlo. Vamos a ponerle que es la punteada. Y esta de aquí, pues es la circunferencia B cursiva. ¿De acuerdo? O sea, las nuevas circunferencias en este caso son estas punteadas. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Pues repetir los pasos del problema 8 para poder encontrar mi circunferencia solución. ¿De acuerdo? Entonces borramos aquí porque como que esto me molesta. Bien, vamos a recordar cómo se hacía la solución del problema 6. Bueno, lo primero que hacemos es encontrar los centros de homotesia de las nuevas circunferencias. ¿De acuerdo? Que sería encontrar el centro de homotesia de esta de aquí con esta de aquí punteada. ¿Sí? Esos centros de homotesia son precisamente H, este H de aquí y este K. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dar ahorita la solución para el centro de homotesia K, porque es con el que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Bien. El siguiente paso es localizar dos puntos que sean antihomólogos respecto al centro de homotesia K. En este caso es este punto M y este punto L de aquí. ¿Sí? Luego sabíamos que cualquier circunferencia que pasara por M y por L se tiene que invertir en sí misma. Entonces, para eso, yo me agarro la circunferencia que pasa por M, por L y por el punto C. ¿Sí? Aquí ya no hay circunferencia, solamente es un punto. ¿Sí? Y si recuerdan los pasos, el siguiente paso era precisamente encontrar el inverso de C con respecto a este polo K. En este caso, aquí está marcado que es C1. ¿Sí? Entonces, si la circunferencia auxiliar corta a mi circunferencia punteada con centro en B, la que estoy marcando en este punto N, entonces sabíamos que la recta que conectaba C con C1 era el eje radical de la circunferencia que estoy buscando y mi circunferencia auxiliar. La recta NL era el eje radical de esta circunferencia de aquí y la circunferencia auxiliar. ¿De acuerdo? Entonces, el punto P era el centro radical de las tres circunferencias. Entonces, P tiene que ser parte del eje radical de mi circunferencia solución y esta circunferencia que estoy marcando aquí. ¿De acuerdo? Esos eran los pasos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el último paso? El último paso es localizar los puntos de contacto. ¿Y esos cómo los hacíamos? Bueno,
Pues lo único que teníamos que hacer era lanzar tangentes desde P hacia el círculo de centro en B, ¿de acuerdo? Y se generaban dos puntos de contacto, que era precisamente este punto Q y este punto que tengo aquí, O, ¿de acuerdo? Ahí están, este punto Q y este punto, este punto O de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quiénes son las circunferencias solución? Recuerden que estamos resolviendo el problema 6 con esta circunferencia punteada de aquí y esta circunferencia punteada de aquí. ¿Quiénes son los círculos solución? Pues los círculos solución son precisamente, el primero es el que pasa por Q, ¿de acuerdo? Por C y el inverso de C1 con respecto a acá. Entonces, el primer círculo es el que pasa por Q, C1 y C. El segundo círculo es el que pasa por precisamente por O, por T y por C1, que es este círculo en color azul, ¿sí? Aquí V es el centro del primer círculo en verde y R es el círculo del punteado de color azul, ¿de acuerdo? Y esas son las soluciones del problema 6 de Apolonio. Ahora observen bien lo que vamos a hacer. El círculo verde, lo único que tenemos que hacer es a su radio expandirlo la cantidad de R3, ¿de acuerdo? Para que este círculo verde ya haga contacto con la circunferencia C3, la C1 y la propia C2, ¿sí? Entonces, este círculo de aquí hay que inflarlo la cantidad de R3. Por su parte, el círculo azul, para que haga contacto con las 3, simplemente hay que restarle a su radio la cantidad de R3 unidades y de esa forma va a hacer contacto con mi circunferencia C1 en T y con la circunferencia C2, como por aquí adelante, ¿no? Por aquí va a ser contacto y con la circunferencia en C3 va a ser contacto por acá, ¿de acuerdo? Entonces, pues aquí es lo que les marqué. Hay dos circunferencias solución que son tangentes a A y a B y que pasan por C. ¿Sí? Entonces la solución ya de este problema de Apolonio, del problema 10, nada más consiste en reducir el radio del círculo, en este caso más bien hay que reducir el radio del círculo azul, la cantidad de R3 unidades y amplificar el radio del verde, la cantidad de R3 unidades. Entonces, pues anexamos el diagrama y pues aquí está. ¿Sí? Ahí están las circunferencias que obtuvimos anteriormente. La punteada en azul la reduzco y obtengo esta, ¿sí? La punteada en verde la expando, la cantidad de R3 y ya hemos localizado una pareja de soluciones para este problema, ¿de acuerdo? Bueno, en el problema de hace rato lo que hicimos a la circunferencia C1 de centro en A y radio R1 fue aumentarle al radio R2 para que se obtuviera, perdón, aumentarle al radio R3 para que se obtuviera una nueva circunferencia, que era en este caso la cursiva. Por su parte, a la circunferencia en B y radio R2, le quitamos la cantidad de R3 unidades para que se obtuviera una nueva circunferencia, que era la circunferencia B cursiva. Entonces ahora vamos a hacer el proceso inverso. Es decir, voy a considerar ahora el círculo A cursiva de centro en A, pero a su radio le voy a quitar R3 unidades. Ahora voy a reducir la circunferencia C1 con centro en A. Y el círculo B, voy a considerar también el círculo B cursiva de centro en B y radio R2 más R3. Es decir, a la circunferencia C2 de centro en B y radio R2 le voy a sumar la cantidad de R3 unidades y por supuesto voy a considerar el punto C. ¿De acuerdo? De esta forma, el problema 10 de Apolonio se vuelve a reducir al problema número 6 de Apolonio. Entonces aquí tengo los esquemas. ¿Sí? Aquí está mi circunferencia A cursiva. ¿Sí? Le ponemos, si quieren, que esta de aquí es la cursiva. ¿Quiere pintar? Bueno, no importa. Esta va a ser la A cursiva, es mejor señalarlo, y esta va a ser la B cursiva. Entonces, fíjense que esta circunferencia original se redujo a esta, a la circunferencia cursiva. Esta era la circunferencia original, pero ahora expandimos su radio a la cantidad de R3, ¿no? Y entonces, ¿qué hago? Pues básicamente vuelvo a repetir ahora el proceso, de nuevo con el centro de Domo TSH. No estamos haciendo el procedimiento con el centro de Domo TSH porque las soluciones del centro de Domo TSH son diferentes. Entonces, todos estos procesos de amplificar una circunferencia y reducir la otra solamente son válidos para el centro de Domo TSH.
¿de acuerdo? Entonces, si intentan hacer este procedimiento con el centro de homotesia H, no van a lograr obtener circunferencia solución del problema de Apolonio. Estaría bueno que ustedes lo intentaran en casa, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, siguiendo la idea, pues ¿qué es lo que hacemos? De esta circunferencia y esta circunferencia nueva, que son las punteadas, les encuentro sus centros de homotesia. En este caso solamente me interesa el interno, que es el centro de homotesia acá, ¿de acuerdo? Entonces, pues me agarro dos puntos antihomólogos, o sea, voy a repetir los pasos del problema 6 de Apolonio, me agarro dos puntos antihomólogos, que es el punto M y el punto L, y trazo una circunferencia auxiliar que pase por M, por L y por C, ¿de acuerdo? Y ya los pasos se vuelven a repetir otra vez, que es encontrar el inverso de C con respecto a acá, que es este C1, entonces mi circunferencia auxiliar corta a esta circunferencia punteada en L, entonces pues 6C1, la recta generada por 6C1 y la recta generada por N y por N y por L, perdón, se intersectan en P, es el centro radical de las tres circunferencias. ¿Quiénes son? Pues la circunferencia está punteada, la circunferencia auxiliar y la circunferencia C que quiero encontrar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál era el siguiente paso? Pues el siguiente paso es precisamente lanzar tangentes desde P hacia el círculo B, hacia el nuevo círculo B, tal que hagan contacto en Z y Y. Entonces ya desde este punto P lanzo tangentes hacia esta circunferencia, de modo que los puntos de contacto sean Y y Z, ¿no? Entonces, ¿quiénes van a ser la circunferencia solución? Pues bueno, la primera circunferencia es aquella que pasa por Y, por C1 y su inverso con respecto al polo K, que es precisamente C. La otra circunferencia, ¿quién es? Pues la que pasa por Z, por C1 y C, que son esta precisamente está en color rojo y esta en color anaranjado. Y entonces ya el mismo dibujo nos da la pauta de lo que tenemos que hacer. Fíjense, por ejemplo, la circunferencia en color anaranjado, para que haga tangente con las circunferencias originales, simplemente a su radio hay que reducirle la cantidad de R3 unidades. ¿De acuerdo? Entonces, pues ya, al radio de esta le vamos a restar R3 unidades y al radio de la de acá, para que haga contacto con las circunferencias 3 originales, lo tenemos que expandir, a su radio lo vamos a expandir la cantidad pues de R3 unidades. ¿Sí? O sea, estoy repitiendo exactamente los pasos del problema 6 de Apolonio. Entonces, pues ya me voy un poco más rápido. Si tienen dudas acerca de esto, les recomiendo que visiten el problema sexto de Apolonio. Y bueno, pues ya vamos a poner la imagen de las soluciones, de la otra pareja de soluciones de este caso, ¿sí? Y pues aquí están. Amplificamos el radio del círculo rojo, como les decía, y reducimos el radio del círculo de anaranjado. Y entonces esta circunferencia y esta es otra pareja de soluciones del problema 10 de Apolonio. Entonces hasta ahorita llevamos 4 soluciones, ¿de acuerdo? Bien, ahora trabajemos ahora con el otro centro de homotesia. Vamos a regresar entonces al problema número 6, pero ahora con las soluciones que dimos con el centro de homotesia H, que es el externo, ¿vale? Entonces, pues aquí tenemos la imagen, ¿sí? Entonces, pues aquí está el centro de homotesia H, que es este de aquí, ¿sí? Y tenemos dos parejas de soluciones, que solamente está en color azul y este en color rosa, ¿de acuerdo? Entonces, por aquí vamos de nuevo a hacer lo mismo que hace rato. Vamos a suponer que esta es mi circunferencia C3. Ahí está. Y entonces vamos a imaginarnos que esta circunferencia se obtuvo de modificar la circunferencia C1 de centro en A y radio R1 al expandirse o desinflarse, ¿de acuerdo? De nuevo, también esta circunferencia de aquí, vamos a pensar que se obtuvo de tomar la circunferencia en B y radio R2 al amplificarse o reducirse, ¿de acuerdo? Entonces, estas circunferencias se obtuvieron de transformar a las otras a ya sea ampliarlas o reducirlas, ¿de acuerdo? Entonces, pues este punto P, vamos a suponer que es el punto C, de modo que la circunferencia de centro en C y radio R3 se degeneró en un punto, ¿de acuerdo? Entonces,
Si esta va a ser una circunferencia solución del problema 6, entonces también hay de dos opciones, que amplifiquemos, por ejemplo, la circunferencia en rosa o la reduzcamos. Por ejemplo, yo que sé, vamos a amplificarla. Entonces voy a obtener una circunferencia concéntrica a la color rosa. ¿De acuerdo? Más o menos así, 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 así. ¿Sí? Vamos a borrarla porque quedó muy fea. Pero más o menos imagínense que ya es una concéntrica a la color rosa, ¿de acuerdo? Y la idea es que se entienda. No quiero un dibujo preciso. Ahí está. Pero entonces, si esta circunferencia a la hora de amplificar esta circunferencia rosa va a ser una solución del problema original, entonces la pregunta es, ¿cómo deberían de estar las circunferencias originales? Pues vamos a dibujarlas. Por ejemplo, si la rosa hace contacto con la C1 debería de ser esto. Esta debería de ser la circunferencia C1 original, o sea, esta. Y la C2 debería de ser más o menos también aquí. Entonces, pues el truco está más que claro. Porque entonces si vamos a usar el centro de homotesia H, lo que tengo que hacerle a la circunferencia original, a la C1 y a la C2, es amplificarlas ambas la cantidad de R3 unidades. ¿De acuerdo? Entonces, ese va a ser el truco para poder reducir el problema número 10 de Apolonio al 6. ¿De acuerdo? Eso si suponemos que la circunferencia solución se va a expandir. Pero también puede darse el caso en el que la circunferencia en rosa, por ejemplo, yo la reduzca. Por ejemplo, otra vez tenemos aquí nuestra circunferencia C3. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, la color rosita la reducimos? Vamos a pintarla con rojo. Entonces obtengo una circunferencia por aquí concéntrica, ¿no? Entonces la pregunta es, si esta circunferencia en rojo va a ser la nueva circunferencia solución, ¿cómo deben de ser entonces las circunferencias originales? Bueno, pues la original, la C1, con centro en A, debe de ser más o menos algo de este estilo. Y la centrada en B debe de ser algo menos de este estilo. ¿De acuerdo? Esas circunferencias en negro son las originales. Entonces, ¿qué le tengo que hacer a las circunferencias originales para que se transformen en estas? O sea, ¿qué le tengo que hacer a esta y a esta para que sus transformadas sean precisamente esta y esta? Pues muy simple, reducirlas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay solamente de dos opciones. O expandes las circunferencias originales o las reduces. ¿De acuerdo? Y el punto y las circunferencias entre la circunferencia C3 de centro en C y radio R3, pues hay que degenerarla en un punto. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos a eso. Es claro entonces que las circunferencias originales se les debe ampliar el radio o reducirlos una cantidad de R3 unidades. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacerlo. Entonces, pues vamos a considerar las circunferencias A cursiva y B cursiva de centros A y B y radios respectivos R1 más R3. Es decir, la circunferencia C1 al radio le agregamos la cantidad de R3 unidades y lo mismo que a la circunferencia de centro en B y radio R2 le agregamos la cantidad de R3 unidades. Consideramos el punto C y entonces con esas condiciones el problema pues se reduce al problema número 6 de Apolón. Entonces colocamos la imagen, aquí está. Entonces las nuevas circunferencias A y B cursiva son precisamente esta de aquí, esta de aquí, ¿de acuerdo? Entonces vamos a repetir la solución del problema 6 de Apolonio, pero entonces con el centro de homotesia externo, H. Entonces, tomo mis circunferencias punteadas y le encuentro su centro de homotesia externo, que está por acá. Por este lado está el centro de homotesia H. Y el siguiente paso, pues, es encontrar dos puntos, ¿cómo se llama? Dos puntos antihomólogos con respecto a H, que en este caso son L y K, ¿sí? Entonces, trazo una circunferencia auxiliar que pase por esos dos puntos antihomólogos, L y K, y en este caso C. ¿De acuerdo? Esta circunferencia, recuerden que se invierte esa autoinversa con respecto al polo H.
El siguiente paso era encontrar precisamente el inverso del punto C con respecto al polo H. Entonces, ¿qué hago? Conecto la recta que une bueno, trazo la recta más bien que conecta a C con H, y esa recta va a volver a cortar a mi circunferencia autoinversa, o sea, la auxiliar, en un punto C1. Entonces, este C1 es el inverso de C con respecto pues al polo H, ¿de acuerdo? Entonces, pues de nuevo, la circunferencia auxiliar corta esta circunferencia punteada pues en un punto M. Entonces la recta KM es el eje radical del círculo auxiliar y de la circunferencia B cursiva, y la recta C1 con C pues es el eje radical de la circunferencia auxiliar con la circunferencia que estoy buscando. Entonces pues P es centro radical de las tres circunferencias. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues ya para localizar los puntos de contacto, el hecho de que P es parte del eje radical del círculo buscado con este de aquí, entonces lo único que hace falta es lanzar tangentes desde P a esta circunferencia, ¿sale? Entonces entonces desde P dibujamos tangentes al círculo en B, de modo que hagan contacto en N y Q. Entonces ya lo siguiente pues ya es trivial, ya se sabe qué tiene que hacer, ¿no? Entonces pues ya desde P lazo tangentes a esta circunferencia y los puntos de contacto son Q y N. Entonces de nuevo tengo dos circunferencias solución. ¿Quiénes son? Pues la primera la que pasa por Q, por C y por C1, y la segunda la que pasa por N, por C y por C1. Son precisamente esta circunferencia en rosita y esta circunferencia en color morado. Entonces ya lo siguiente es trivial porque, entonces, ¿qué le necesito hacer esta para que haga tangencia con las tres circunferencias originales? Pues simple nada más al radio de esta circunferencia en rosa y centro en Q, agregarle al radio la cantidad de R3. Por su parte, a la que tiene centro en R y que pasa por O, C y C1, pues hay que reducirle al radio la cantidad de R3 unidades. ¿Sí? O sea, ya es bastante fácil con el problema 6. Entonces, pues ya en el siguiente esquema tenemos lo que acabo de decir. ¿Sí? Entonces, reduciendo los radios respectivos de los círculos solución, los dos los reduzco, obtenemos entonces dos circunferencias solución del problema de Apolonio. Y entonces, pues, con esta parejita de circunferencias nuevas, ya llevamos 6 soluciones para el problema 10 de Apolonio. ¿Sí? Y bueno, vamos a repetir lo mismo ahora, pero ahora vamos a reducir los radios de las circunferencias originales, la cantidad de R3. Entonces ahí les va, esto ya es rapidísimo. Ahora vamos a considerar las circunferencias A y B cursivas de centros A y B y radios respectivos R1 menos R3 y R2 menos R3. Es decir, mis circunferencias originales las reduzco una cantidad, bueno, les reduzco a su radio la cantidad de R3 unidades. Si consideramos el punto C, entonces el problema 10 de Apolonio se va a reducir al problema 6. ¿Está? Estas son las circunferencias originales, las cuales las he transformado en estas circunferencias punteadas, quitándoles al radio la cantidad de R3 unidades. Entonces ya lo siguiente es trivial. De nuevo, encuentro el centro de homotesia de esta circunferencia punteada con esta, ¿sí? Y voy a hacer inversión con respecto a H, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? Buscábamos dos puntos antihomólogos de esta y de esta, que es por ejemplo L y K, ¿sí? Siguiente, trazar una circunferencia auxiliar que pase por L, K y C, ¿sí? Esa circunferencia auxiliar corta a mi circunferencia que está aquí en un punto, pues le vamos a llamar H1. Entonces el siguiente paso era encontrar el inverso de C con respecto a este polo H. Entonces 1H con C. Esta línea llega a cortar a la circunferencia auxiliar en un punto C1 que está aquí. Y ya, ¿no? Entonces, pues ya la recta K y H1 es el eje radical de esta y la circunferencia auxiliar. La recta C1C pues es el eje radical de mi círculo auxiliar con la circunferencia solución. Entonces este punto P es centro radical de esas tres circunferencias, de la circunferencia solución, del auxiliar y de esta, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? Lanzar tangentes desde P a este círculo punteado. Pues ya eso ya para el proyectar tangentes desde P hacia el círculo B,
vamos a tener dos puntos de contacto que son Z y Y, ¿sí? Que sean, lanzo desde aquí P, lanzo tangentes a esta circunferencia de aquí, ¿de acuerdo? Entonces los puntos de contacto son, bueno, yo le puse que aquí eran Z y Y, pero en realidad deberían de ser, discúlpeme, aquí debería de ser, R e Y. R y Q, perdón, y Q. Y aquí para que se entienda mi esquema, todo por ir rápido, me confundí, pero bueno, ahí están, estos deberían de ser R y Q, y entonces obtengo dos circunferencias solución que son precisamente la que pasa por R, por C y por C1 que está por acá, ¿no? Que ya lo borré. La otra es la que pasa por Q, por C y por C1, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacerles a esas circunferencias? Por ejemplo, esta circunferencia azulita, a su radio, que es U, ¿qué le tengo que hacer al radio? Aumentarle R3 unidades, lo mismo que a este círculo, al círculo, en este caso al amarillito, lo que tengo que hacer es también reducirle al radio, a su radio, la cantidad de R3 unidades, ¿de acuerdo? Entonces, al círculo azul le aumento al radio la cantidad de R3 y al amarillo le reduzco la cantidad de R3 unidades, ¿sí? Y entonces, pues ya lo demás, pues ya es trivial, ya es historia, ¿sale? Ahí están mis otras parejas de circunferencias. Aquí están, que es esta azulita y esta color amarillo. A la configuración que tengo aquí de las circunferencias originales, esta y esta, bueno, perdón, esta y esta, junto con esta amarilla, reciben el nombre de circunferencias de Soddy, ¿sí? Entonces, ahorita les voy a poner un poema que este matemático Friedrich Soddy da respecto a la solución de Apolonio para que se interprete bien, se entienda bien, ¿sí? Entonces, pues ya, con esto hemos terminado entonces las 8 soluciones del problema de Apolonio, del problema número 10 de Apolonio, que son 8. Hay otro método para encontrar estas soluciones que es dado por Jorgón. Entonces, si logro terminar con esta semana, esta última semana del semestre, si logro terminar ese proceso, pues lo publico en un video y por si lo quieren ver o por si les da curiosidad de verlo, ¿sí? Les pongo aquí los procedimientos a lo mejor con mucho detalle porque si ustedes buscan en internet las soluciones del problema de Apolonio, los dibujos que lanzan son bastante feos, de hecho salen más o menos así, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tengo el problema, una pareja solución del problema 10 de Apolonio. Aquí está la otra, la segunda que encontramos, con los centros de homotesia internos, KH. Aquí está la otra pareja de soluciones. Y aquí está la última que acabamos de encontrar, que es la configuración de Soddy. ¿De acuerdo? Entonces, si buscan en internet la solución del problema 10 de Apolonio, sí les aparece el proceso de lo que hacen, pero no les explican qué elementos usaron, no les explican si usan inversión, si usan potencia, nada. Entonces las imágenes que normalmente aparecen en las soluciones del problema de Apolonio que aparecen en internet, lanzan imágenes así de feas como esta. O sea, básicamente aquí no se entiende qué es lo que hacen. Sí te ponen un escrito de lo que hacen, pero básicamente para interpretar todo, pues sí está medio complejo. Necesitarías tener buena vista, cosa que pues yo básicamente no tengo buena vista. Entonces, por eso decidí resolver el problema de Apolonio por pasos, ¿sí? Entonces, espero que si llegan a buscar en internet las soluciones del problema de Apolonio, pues les aparezcan más o menos soluciones decentes, ¿vale? Yo traté de hacer mi mejor esfuerzo, sí me costó un poquito de trabajo, pero pues ahí las tienen, ¿la sale? Espero que la hayan entendido. Y ya para finalizar voy a intentar recitarles un poema acerca de, pues, el problema de Apolonio, ¿sale? Entonces, antes del poema, vamos a poner un poquito de historia. Yo soy pésimo en historia de las matemáticas, entonces, pero aquí investigué un poquito y dice lo siguiente. Se sabe que, bueno, este no es el poema, este es nada más una nota. Cuando Descartes abordó este problema de Apolonio usando geometría analítica en 1643, dio una solución al problema en términos de la curvatura. Entonces a dicha solución se le va a denominar el teorema de Descartes. Búsquelo en internet y ahí les aparece
una fórmula que les da una condición necesaria y suficiente para que existan, cuatro circunferencias tangentes. Entonces, ese teorema de Descartes fue descubierto o redescubierto independientemente por este matemático que se le llama Frederick Soddy. Y Soddy básicamente publicó su descubrimiento en una revista científica a la cual le llamó Nature, en un poema, y de hecho lanzó ese poema que está escrito en inglés y se llama El beso preciso, ¿de acuerdo? Entonces, la primera estrofa de ese poema, de hecho, les describe las circunferencias de Soddy, que es la última configuración que les di del problema de Apolonio, y mientras que el resto del poema les va a enunciar pues, ya lo que se conoce como el teorema de Descartes. Y pues voy a intentar recitarlo de la mejor manera. No soy pésimo en poesía, siempre lo fui. Entonces vamos a ver cómo lo recitamos. Bueno, entonces aquí comienzo dejándoles una imagen acerca de las 8 soluciones del problema de Apolonio. Estos son los círculos originales en negro, son los 3 círculos dados, y los de afuera pues son las 8 circunferencias solución. Entonces pues vamos a empezar a recitar el poema de Frederick Soddy, y dice así. Pueden besarse los labios 2 a 2, sin mucho calcular, sin trigonometría. Mas hay, no sucede igual en geometría, pues si 4 círculos tangentes quieren ser y besar cada uno a los otros 3, para lograrlo habrán de estar los 4 o 3 dentro de uno, o alguno por otros 3 a coro rodeado. De estar uno entre 3, el caso es evidente, pues son todos besados desde afuera. Y el caso 3 en 1 no es quimera, al ser este 1 por 3 besado internamente. Entonces, esta parte de estar 1 entre 3, el caso es evidente, pues todos son besados desde afuera, básicamente es esta solución. Aquí tienen este círculo, y este círculo está rodeado por estos 3, ¿de acuerdo? Y el caso 3 en 1 no es quimera, al ser este 1 por 3 besado desde afuera, o sea, 3 circunferencias que estén contenidas dentro de una, son precisamente esta, esta y esta. Estas se le llaman las circunferencias de Soddy. Y la siguiente parte, pues ya es el teorema, enuncia en forma poética el teorema de Descartes. Dice, 4 circunferencias llegaron a besarse, cuanto más menores, tanto más curvados, y es su curvatura tan solo la inversa de la distancia desde el centro. Aunque este enigma Euclides asombrará, ninguna regla empírica es necesaria. Al ser las rectas de nula curvatura y al ser las curvas cóncavas tomadas negativas, la suma de los cuadrados de las 4 curvaturas es igual a 1/2 del cuadrado de la suma. Ese es el poema que Frederick Soddy enunció en la revista Nature, donde publicó precisamente su solución, que básicamente coincide con el teorema de Descartes. Entonces, estas 3 circunferencias rodeadas por una, estas 3 circunferencias contenidas en una, y esta circunferencia rodeada por otras 3, se le conocen como circunferencias de Soddy. Y claro, hay un tema específico para eso, pero pues ya no lo vamos a abordar. Entonces, pues, hasta aquí terminamos el problema de Apolonio. Ya resolvimos los 10 problemas. Entonces, los problemas que a lo mejor vale la pena ver o que vean en esa exposición por si se les hace muy larga, pues son los problemas número 4, el problema número 6 y el problema número 8 y el problema 10 son los más importantes, ¿sí? Entonces yo les invito a que los vean todos y espero les haya gustado la exposición. Y pues aunque no los conozca, espero que tengan un excelente fin de semestre y hasta luego. Les saluda su amigo Arturo. ¿Sale? Bye.